De hecho, la etapa metamórfica también se le conoce como etapa de organogénesis. También se le denomina periodo prefetal. También se le conoce con ese nombre a la etapa metamórfica. Nosotros vamos a alcanzar a hablar muy poco de esto, ¿ya? Por eso estoy simplemente haciendo digamos, una breve introducción a esta parte, porque no lo vamos a ver con mayores detalles. Pero es importante que sepan qué es lo que ocurre. Por ejemplo, ¿en qué momento de la gestación se podría producir una malformación llamada labio leporino? Es una formación o una malformación, ¿no es cierto? O una formación alterada de un componente que está en la cara. Y si aquí dice que la cara se forma en la etapa metamórfica, ¿qué pudo haber ocurrido? A lo mejor la mamá consumió algún fármaco o algún producto que alteró el desarrollo de la cara cuando todavía no sabía que estaba embarazada, porque esto se produjo entre el día 33 y 56 de gestación. Si tuvo un bebé o nació un bebé al cual le faltaban dedos, o a lo mejor le faltaba la mano, o le faltaba el pie completo, o el brazo completo, o la pierna completa. ¿Qué pasó aquí? Aquí, durante el desarrollo de esas partes del cuerpo, lamentablemente actuó lo que llamamos un agente teratógeno, que puede haber sido cualquier causal. Agente teratógeno, teratos. Teratos significa monstruo. En la antigüedad, a todos los niños que nacían con algún defecto, ¿no es cierto?, en el cuerpo, pero un defecto evidente, se les trataba como monstruos. Estamos hablando de muchos años anteriores. Se aislaban, se abandonaban o se criaban de otra forma. Algunos incluso eran sacrificados porque eran monstruos, eran castigos. De ahí viene el término teratos. Las malformaciones, que son alteraciones al desarrollo de un individuo, al desarrollo intrauterino de un individuo, ocurren en cualquier momento, pero evidentemente, si hay una alteración al desarrollo de la cara, del cuerpo, de las extremidades, eso es demasiado evidente al momento de nacer. Probablemente ese individuo también traiga malformaciones internas. El corazón esté malformado, le falta algún riñón, por ejemplo, el intestino esté incompleto, etc. Pero eso no se percibe inmediatamente. Pero sí malformaciones en la cara, el cuerpo y las extremidades. Pero ¿dónde se forman o en qué momento se forman ellos? Durante la etapa metamórfica. Porque antes de la etapa metamórfica estamos muy ocupados formando componentes orgánicos tremendamente vitales para la vida. Tal vez el que yo no tenga un ojo no sea tan relevante. Si me falta, por ejemplo, una extremidad, no sea tan relevante. Y me refiero relevante ¿para qué? Para que sobreviva. Porque con asistencia, con ayuda, puedo hacerlo. Pero si me falta el corazón, si me falta la médula espinal, si me falta el cerebro, no puedo vivir. Así de simple. Entonces, durante la etapa metamórfica, ¿qué partes del cuerpo van a poder verse alterados? Tal vez algunos órganos que todavía no se han desarrollado o se van a alterar en su desarrollo, pero la cara, el cuerpo y la extremidad, o sea, toda la parte externa de este individuo se va a ver seriamente alterado si es que hay exposición a algún agente teratógeno. Y los agentes teratógenos son muchos, entre ellos, ¿no es cierto?, drogas, cualquier tipo de fármaco, algún agente infeccioso. Por ejemplo, una mujer podría haber tenido alguna enfermedad bacteriana o viral durante la gestación y muchas de ellas producen alteraciones e incluso abortos en caso de que exista la gestación. Bien, bien, vamos a dejar de lado la etapa metamórfica o prefetal y el periodo fetal, porque necesito que ustedes solamente conozcan generalidades de esto, qué es lo que va a ocurrir y lo vamos a ver en la última clase. Pero nos vamos a abocar
principalmente hablar de la etapa presomítica y la etapa somítica, que vamos a tratar en gran parte entre la segunda y tercera clase. Bien, porque son las bases para el desarrollo de un individuo. La etapa somítica, que comenzaremos a ver la próxima semana. La etapa somítica comienza con la fecundación y termina alrededor del día 20 de gestación. ¿Qué procesos embriológicos ocurren en esta etapa? La fecundación, la segmentación, la gastrulación, la implantación y anexogénesis. La fecundación, todos saben que es la unión de un gameto femenino con un gameto masculino. Cuando se fusionan sus núcleos para formar un núcleo único, en este momento se establece la vida. Aquí quedan establecidas todas las características que va a tener el individuo que se va a desarrollar. Tiene información de la madre y del padre. Aquí se establecen, no solamente se forma una célula única y totipotencial, o sea que tiene toda la información para formar un individuo humano, sino que además se establecen sus características. Aquí se forman pares de cromosomas. Parte de ellos venían en la madre, parte de ellos venían en el padre, en sus gametos. Al fusionarse ambos, a fusionarse sus núcleos, se establecen las características. Se establece el color de pelo, el color de ojo, el tamaño que va a tener ese individuo. Se establece, ¿no es cierto?, el color de piel. Se establecen las características de la futura voz que va a tener. Se establecen también las posibles enfermedades que vaya a tener ese individuo, obviamente de origen genético. Se establece las características sexuales. Estamos hablando a las características sexuales de tipo fenotípicas. Ahora, la segmentación es el proceso embriológico que continúa a la fecundación. ¿Y en qué consiste? En una serie de multiplicaciones celulares. O sea, a partir de esta célula única que tuvimos, que se formó durante la fecundación, a partir de ella se van a generar muchas otras células. Y todas esas células van a mantener la totipotencialidad inicial. O sea, yo ahora no voy a tener una célula, voy a tener a lo mejor 15, 18 o 20. Pero de cada una de ellas, si yo las separara, podría obtener un individuo completo. La gastrulación. La gastrulación es un proceso embriológico que determina que todas las células que se formaron antes se ordenen, se organicen a través de movimientos celulares para formar las capas embriológicas de las cuales todos tenemos conocimiento. Siempre hemos mencionado que hay un ectodermo, que hay un mesodermo y que hay un endodermo. Cada una de ellas es una capa que conforma a un embrión que le vamos a denominar trilaminar, porque es un embrión que está formado por 3 capas o láminas. Pero ¿cómo ocurrió eso? ¿O en qué momento ocurrió? Ocurrió cuando existieron movimientos celulares para formar estas capas. Y a este proceso se le llama gastrulación. La implantación. La implantación consiste en que el embrión se queda fijo en un sector. ¿Y en qué sector debe quedarse fijo para completar finalmente su desarrollo? Intrauterino. En el útero, justamente. Pero esto no es tan obvio ni tan evidente, porque existen alteraciones a este proceso. Muchas veces la implantación ocurre en un sector inapropiado, en un sector indebido. Puede ocurrir en la trompa o tubo uterina, puede ocurrir incluso en el ovario, incluso puede ocurrir fuera del aparato reproductor femenino.
Ahora, evidentemente, si no ocurre en el útero, todo lo demás va al fracaso. Y lo peor, que puede incluso provocar la muerte de la mujer que está embarazada. Porque ningún otro lugar está preparado. El útero se prepara y en nuestra especie se prepara mes a mes para una posible gestación. Cambia, se va renovando mes a mes. Por eso nosotros tenemos parte de un ciclo en el cual eliminamos algunos productos de desecho. ¿De dónde provienen esos desechos? Provienen del útero, que el útero elimina porque no fue ocupado con una implantación embrionaria. Pero nuevamente va a existir la posibilidad de que ocurra una fecundación y se va a volver a preparar. Y eso ocurre a partir de la pubertad, hasta que, ¿cierto?, la etapa reproductiva de una mujer termina. Bien, la anexogénesis consiste en el desarrollo paralelo a un embrión, desarrollo paralelo de los llamados anexos embrionarios. ¿Cuáles son los anexos embrionarios que probablemente ustedes han escuchado hablar de ellos? El más importante es la placenta. La placenta se desarrolla tempranamente para acompañar a un embrión y es de vital importancia. Un embrión muchas veces muere o es abortado, ¿no es cierto?, porque hay problemas en el desarrollo de la placenta. Muchas veces la madre se ve en serio peligro de vida porque hay un desarrollo placentario inapropiado y corre peligro tanto la madre como el individuo en gestación. Por lo tanto, es tremendamente importante la placenta. Y para estudiar la placenta se requiere un apartado. O sea, algunos de ustedes probablemente van a hacer un trabajo en relación a la placenta. Porque necesitamos mucho tiempo. Imagínense prácticamente una clase para hablar de placenta. Es tremendamente importante. Es como hablar de otra criatura en formación. ¿Ya? Ahora, pero también probablemente han escuchado hablar del líquido amniótico. El líquido amniótico se produce en una membrana o en una especie de saco que envuelve completamente a embriones y a fetos. Y se llama amnios esa membrana. Bueno, el líquido amniótico está dentro de esa membrana. Y en ese líquido amniótico y envuelto por esa membrana flota el embrión y luego el feto. Y de esa manera lo mantiene aislado, amortiguado. Nosotros vamos a hablar solamente un par de palabras, vamos a mencionar por ahí los anexos embrionarios, pero eso también es otro capítulo, es un capítulo especial. Ahora, así hay muchos otros anexos embrionarios. Está el saco vitelino, que vamos a hacer una mención, porque es muy importante para la gametogénesis. Así que vamos a hacer una mención del saco vitelino. También existe otro que se llama alantoides, tremendamente importante para formar los vasos sanguíneos, tanto placentarios como del cordón umbilical. El cordón umbilical también se considera un anexo embrionario. Existe otro anexo que se llama corion. El corion es el anexo embrionario, esta membrana que envuelve completamente a todos los demás anexos y que establece una relación con el genital femenino, con la pared del útero, y en conjunto el tejido materno presente en el útero más el corion son los que van a formar lo que conocemos como placenta. La placenta es este órgano transitorio que es tremendamente importante y que cumple las funciones o suple las funciones de muchos órganos hasta que el individuo nace. Bien, hablemos algo de la etapa somítica. Yo les decía que se caracterizaba porque nosotros observábamos un embrión que daba la apariencia de estar fragmentado, porque efectivamente a lo largo del cuerpo embrionario, porque en la etapa somítica se forma un cuerpo, ocurre la delimitación corporal, porque antes de la etapa somítica el embrión
era una serie de células, grupos de células, ¿ya? Estructuras redondeadas formadas por células, luego capas de células, pero no tiene la forma de un cuerpo. ¿En qué momento se forma un cuerpo? A través de lo que llamamos el plegamiento embrionario, y por lo tanto se delimita ese cuerpo. Yo voy a establecer zonas cefálicas, voy a poder saber que hay una zona caudal, voy a ver una forma tridimensional del embrión. Eso ocurre en la etapa somítica. Y ese cuerpo se va a observar, como les decía, aparentemente fragmentado, porque no es que esté separado en pedazos. Lo que ocurre es que van a presentarse cambios en distintos sectores del embrión a la misma vez. Vamos a ver que muchos de los procesos que ocurren acá están ocurriendo a lo largo del embrión, pero en momentos distintos, están desfasados. En cada aparente fragmento embrionario ocurre algo distinto. Entonces eso lo vamos a explicar cuando hablemos de lo que llamamos mesodermogénesis, metamerización, neurulación, y vamos a hablar algo del plegamiento embrionario. Metamerización, formación de metámeros o somitos. A cada uno de estos aparentes fragmentos se les llama somitos. En cada uno de ellos va a ocurrir exactamente lo mismo, pero lo que puede variar es en tiempo. ¿Ya? Ocurren los mismos procesos, los mismos cambios, pero no al mismo tiempo. ¿Ya? Neurulación es un proceso embriológico que ocurre junto con la metamerización o formación de somitos o metámeros. Ocurre junto a lo que llamamos mesodermogénesis. Ocurren al mismo tiempo. Pero la neurulación es la formación del sistema nervioso a partir de lo que llamamos el tubo neural. Normalmente cuando ustedes ven anatomía, cuando ven sistema nervioso en anatomía, les hablan de la formación del tubo neural. Bueno, estrictamente la neurulación es eso, es la formación del tubo neural. Y a partir del tubo neural se comienzan a formar, ¿no es cierto?, el sistema nervioso. Entonces la neurulación es la que establece las bases para que se forme el sistema nervioso. Si no ocurre la neurulación, no hay sistema nervioso. La mesodermogénesis no es la formación del mesodermo, porque el mesodermo se formó antes, durante la gastrulación. Lo que ocurre es que en esta etapa somítica, el mesodermo experimenta grandes cambios, grandes transformaciones. Y por lo tanto, a partir de los cambios que ocurren en esta hoja, se va a conformar prácticamente el cuerpo. Ahora, los cambios que afectan a la hoja llamada mesodérmica son los que van a determinar que ocurra lo que llamamos el plegamiento embrionario, para que finalmente se forme un embrión tubular. Porque recuerden que en la etapa presomítica llegamos a tener un embrión por capas. Ahora imagínense, plieguen, formen tubitos, ¿ya? Con cada una de esas capas. Un tubito más interno, otro medio y otro más externo. Entonces eso es lo que va a ocurrir en la etapa somítica. ¿Y quién va a comandar de alguna forma estos cambios? Es el mesodermo. Porque el mesodermo va a cambiar tanto que de alguna forma va a estimular a las otras hojas a que también cambien. Una vez que está formado el cuerpo, se produce lo que llamamos la formación del aparato circulatorio. El corazón se forma tempranamente, de hecho, los esbozos del corazón se forman en la etapa presomítica, como consecuencia de la gastrulación,
no solamente se forman 3 hojas, ectodermo, mesodermo y endodermo, sino que además aparece el esbozo cardíaco. Pero en la etapa somítica el corazón ya está formado e inclusive late. Y si va a latir es porque hay sangre y porque la sangre puede ser transportada, porque en la etapa somítica, después de que se produce la delimitación corporal, se establece la circulación embrionaria y se conecta a través de una placenta completamente formada ya en esta parte y a través de los vasos sanguíneos del cordón umbilical se conecta la sangre o se establece este intercambio sanguíneo entre el embrión y la madre. Bien, con esto resumimos básicamente todo este momento del desarrollo por el cual todos nosotros pasamos. Recuerden, este cuadro resume el desarrollo intrauterino de un individuo o desarrollo embriofetal, o si ustedes quieren, la gestación.